Sinceramente vi el episodio de hoy con las expectativas altas y aún así la obra se las arregló para romper mis ya altas expectativas. Pero como no todo lo que brilla es oro, acá estoy para narrar las cosas que se dejaron de lado. Cosas que no necesariamente son malas que hayan sido cortadas, pero si eres un enfermo como yo que quiere saber cada detalle, pues eres bienvenido, supongo. Pero antes, gracias a todos los que pagan la membresía más cara del canal. La otra vez ya había terminado de saludar a casi todos y ahora tengo otra página de saludos. Un agradecimiento a Axel, AGC, Vlad, Bencor y Joseph. Sé que no he podido saludar a todos, pero ya lo haré en mis siguientes videos. Antes de seguir, quería dar un especial agradecimiento a José Riera, quien hace poco me donó un buen monto por Ko-fi. Muchas, pero muchas gracias. Y siento no agradecerlo en directo, juro que no te ignoré, solo no me di cuenta de la alerta. Por el lado de mi canal en inglés, un agradecimiento al nuevo miembro del canal, a Yaso. También un rápido agradecimiento a Asins, quien entró a mi stream a saludar hace unos días. Pero ahora sí, empecemos. Todo el contenido cortado del episodio 3 de la cuarta temporada. La primera escena hasta que llega Ana se respeta en su totalidad. Creo que lo único que dejaron de lado es las líneas de texto que indicaban que corría mucho viento en aquel lugar. También que caminar era realmente jodido, al punto que los primeros pasos que dio Subaru terminó cayendo y comiendo más arena. Se aclara que Subaru andaba más preocupado por Ran debido a que antes de que caigan al subsuelo, ella estaba sangrando producto de estar viendo el punto de vista de Shaula. Y antes de partir junto a Anastasia, el grupo discute sobre la posibilidad de que Meili haya huido aprovechando el suceso, aunque Subaru tiene el presentimiento de que no lo ha hecho. Y mientras que en el anime solo declaran que casi ninguno de ellos puede pelear, en la novela Ana aclara que ella podría hacerlo, pero eso cortaría la vida de Ana y quiere evitarlo si es posible. Después Ana comenta que antes de caer logró agarrar una de las mochilas de emergencia que Subaru había preparado en caso de que pase lo peor. La mochila tenía agua, el cual luego vemos a Subaru tirar, luces, que es precisamente lo que usaron para caminar, y un cuchillo de primera calidad que seguramente recuerdas que Ana lo terminó usando. Entonces las chicas premian a Subaru por preparar algo tan útil y le dan el honor de ser la carnada, de dejarlo ir adelante guiando el camino. Ana sugiere que deberían ir apegados, pero Ran dice que eso solo incrementaría el líbido del protagonista, a lo que Subaru se defiende diciendo que su imaginación era mucho más ambiciosa que eso. Básicamente Subaru se pasó de pajero, pero era solo un chiste, y con el pajero lidiando el camino, el grupo empezó su recorrido. Pero antes de seguir, al mismo tiempo que Subaru y su nuevo grupo planeaban qué hacer, en una novela secundaria nos cuentan cómo les fue a los demás integrantes del grupo. Aún no lo subo al canal principal, pero reproduciré el extracto ahora para que tengas el contexto. Hay una historia que hizo pensar a Julius no irónicamente que Subaru es mejor caballero que él. Esto sucede cuando los protagonistas son separados al llegar a la atalaya, y como el anime no lo narrará, esto no es spoiler, pero por si acaso mejor míralo después del episodio 3 de la cuarta temporada. Nada más caer, Julius narra que su mundo se transformó en un vórtice asfixiante de arena. Al ser arrojado contra el suelo implacable del desierto de Aurea, el caballero se puso en guardia, ignorando el dolor punzante que recorría su cuerpo. Había perdido el carruaje de dragón y la visibilidad era nula por la tormenta que azotaba con furia. Desesperado, despejó la vista con su espada y gritó por Anastasia, aún sabiendo que eso atraería a las más bestias. Tras haber perdido tanto recientemente, estaba dispuesto a luchar contra miles de monstruos antes que permitir que otro de sus compañeros desapareciera en aquel desierto. Entre el aullido constante del viento, escuchó una voz y corrió hacia la silueta del carruaje que emergía como un espectro. Allí encontró a Emilia, Beatriz, Mary y Reina a salvo. Sin embargo, su alivio se desvaneció al procesar las ausencias. Faltaban Anastasia, Ran, Subaru y Patrache. Justo los miembros con menor capacidad de combate habían desaparecido en las distorsiones espaciales que rodeaban la torre. Mientras Emilia intentaba mantener la esperanza, una presencia opresiva los golpeó y un estruendo volcó bruscamente el carruaje, lanzándolos contra las dunas. Julius vio entonces a la causante, una mujer de larguísima cabellera negra de pie sobre el techo, con ojos cian de patrones rojos, carente de interés por la vida. La desconocida, tras soltar un susurro de decepción, se preparó para marcharse de un salto. Emilia le sujetó las piernas y ambas rodaron por la arena. Julius vio a la mujer apuntar su palma al rostro de la medioelfa, lista para borrar su existencia en un parpadeo de luz letal. Pero entre las súplicas de Emilia por sus amigos desaparecidos, la extraña bajó el brazo y murmuró con desgana que llegarían pronto, desapareciendo luego con agilidad en la tormenta. Sin más opciones, Julius y Emilia decidieron seguir aquel rastro hacia la colosal estructura que se alzaba en el horizonte. Horas más tarde, dentro de la colosal torre de las Pleiades, Julius recuperó la calma al reencontrarse con Anastasia. Ella explicó que, mientras estaban a punto de ser aniquilados por una bestia bajo tierra, la misteriosa mujer apareció para rescatarlos. Su único interés real era Subaru, y Anastasia tuvo que convencerla de salvar al resto, argumentando que el joven se entristecería profundamente si los dejaba morir. Julio ve entonces a Emilia y Beatriz intentar separar al inconsciente Subaru, quien abrazaba a Ran con una fuerza protectora inquebrantable. A pesar de sus heridas, el chico seguía protegiendo a los suyos usando su propio cuerpo como escudo contra el destino. Ese chico lograba lo que él, el mejor de los caballeros después de reincarnar
Picard no había podido conseguir por su cuenta. En lo más profundo de su corazón, Julius no pudo evitar preguntarse con amargura quién de los dos era verdaderamente más digno de portar el título de caballero en aquel mundo implacable. Pensó esto mientras ayudó a Emile a separar al inconsciente Subaru de Ran, aunque no lo lograron. Recuerden que es probable que esto lo añadan luego en formato de break time, o puede que luego lo mencionen, pero aún si lo hacen no ponen todo el contexto tal y como hago yo con estos cortos. Ahora sí, sigamos. En el camino a la bifurcación, la novela narra más intentos de los personajes por contactar a los demás. Se dice que cada cierto tiempo se paraban a descansar, y en esos descansos Ran intentaba usar su clarividencia para buscar a los demás. Eso como que dio alivio al grupo porque significaba que no había más bestias, al menos no en esta zona. Otro detalle que fue omitido es el diálogo entre Erikna y Subaru. Verán, Erikna es un espíritu que desde mi perspectiva tiene muchas de las mañas de su creadora, y esto es detectado por Subaru. Subaru recordaba a la bruja como alguien que te dice cosas hirientes con dulzura, y luego intenta consolarte. Al notar ese patrón en Erikna, le echa en cara eso, y el espíritu solo dice que no se refiere a ella como su creadora. Después, al llegar a la bifurcación, me sorprendió ver que Subaru cita a Freud para su elección, ya que en el texto original cita una figura japonesa. Supongo que al adaptar al anime decidieron usar a Freud, una figura más conocida a nivel mundial por sus contribuciones en el comportamiento humano. En cuanto a lo cortado en esta parte, no se perdió mucho. Solo los chicos comentaban sobre lo excéntrico que es el sabio para haber cavado tanto y poner ese tipo de obstáculos en el lugar. Las chicas manifestaron su deseo de que si conocían al sabio y este era poco cooperativo, entonces le forzarían a decir las respuestas que vinieron a buscar. En lo que llegaban hasta la cuarta puerta, los chicos comentaban lo raro que era que las puertas se abriesen con solo el tacto, y sugerían que quizás fueron puestas para evitar las bestias, pero lo piensan un poco y deducen que esa hipótesis no tiene sentido. Después de todo, Ran confirmaba que no detectaba ninguna bestia en el lugar. Entonces Anna sugiere que para confirmar su hipótesis de que las puertas se desvanecen tras ser tocadas por una persona, sugiere que alguien que no sea Subaru toque la cuarta puerta, pero lamentablemente no pudo poner a prueba su hipótesis, ya que la siguiente puerta no pudo ser abierta por nadie, ni siquiera por Subaru. Acá quiero comentar algo que no es spoiler, pero sí es interesante. Verán, el número de puertas que Subaru abre coincide extrañamente con las autoridades que tiene Subaru en este momento en la historia. Recuerden que Subaru tiene un poder que existe, pero no hay confirmación del pecado al que representa. Esta sería su primera autoridad. Luego, tras vencer a Pitelis, conseguiría la pereza, y eso sería su segunda autoridad. Y hace poco, en la tercera temporada, derrotó a Regulus, consiguiendo de esta forma su tercera autoridad. Es curioso cómo es que el número de puertas que abrió coincide justamente con el número de autoridades que tiene. Encima, lo que hace más sospechoso es que Subaru es el único que parece reconocer instintivamente que estos objetos metálicos son puertas. Ran ni Anna en ningún momento consideraron que esto era una puerta a diferencia de Subaru. Sé que esto no parece la gran cosa, pero sin entrar en mucho detalle, hay una teoría que yo creo firmemente, la cual dice que Subaru tiene recuerdos bloqueados, y yo creo que es por esos recuerdos olvidados que de cierta forma él reconoce estos bloques metálicos como puertas. En cuanto a la escena del Royal Rumble, es inevitable que se corten cosas, pero creo que la esencia del episodio se mantuvo. Hubo uno que otro diálogo en torno a Ren que el anime omitió, pero no es que dijera la gran cosa. Ya con los diálogos que terminaron saliendo en el anime se entiende que Subaru andaba molesto porque Ran le acusaba de no importarle Ren, lo cual todos sabemos que es falso. Lo que sí hubiera dado puntos extras a la escena es la parte donde después de cortar a Anastasia, Ran se levanta y aún sangrando se dispone a seguir su pelea con Subaru. Subaru saca su látigo y prepara su mano oculta para pelear, pero el recoil que sufre el producto de usar su mano oculta le pasa factura y se aturde por unos momentos. Es en este lapso de tiempo donde Patrache termina con Ran. Se dice que si Patrache no devoraba a Ran en ese rato, entonces la pelirrosa hubiera matado a Subaru. Mientras que en el anime solo ponen que Ran lanzó el ataque, pero no se la ve caminar de forma amenazadora hacia Subaru. Luego, recién allí pasaría la escena de Subaru dándose cuenta de lo que comía Patrache. Tengo algunos pensamientos personales sobre esto, pero lo comentaré al final del video. Por ahora sigamos con respecto a lo que viene. Al reiniciar, algo que el anime no deja claro, pero se puede inferir, es que la razón por la que Subaru siente unas mayores náuseas que al inicio del capítulo es porque aún recuerda cómo es que todos se mataron entre sí. Es por eso que es necesario que Ran le haga vomitar. Después, el anime aprovecha para meter la explicación del miasma y cómo afecta a los seres vivos. Explicación que debió salir en el episodio anterior, pero este es el ritmo del anime y se entiende. Si te preguntas, en el material original Ran solo ayudaba a Subaru a recomponerse y se ponen a bromear un rato, aunque las cosas se tensaron rápidamente cuando Ran le hace la misma pregunta que la Ran del bucle anterior. Le pregunta por qué no trajo consigo a Ren. Obviamente Ran no hace esta pregunta en este
este momento para molestar a Subaru? Fue una pregunta sin malicia e irónicamente esta pregunta ayudaría al protagonista en la pelea contra el centauro, pero ya llegaremos a eso. Cuando siguen caminando y ahora toman la ruta de la izquierda, todo se mantiene, pero en cuanto huelen el olor a quemado, se alegran un poco pensando que quizás eran Emilia y los demás quienes pudieron haber levantado un campamento, pero tras una breve discusión, Subaru decide investigar. Entonces pasaría el encuentro con el centauro. Y acá quisiera hacer una pequeña pausa. Verán, en la primera versión de la historia, Subaru no va a la derecha como vimos en el video de hoy, y termina devorado por su dragón, sino que inicialmente iba a la izquierda y moría quemado por el centauro. Esta muerte fue borrada al reescribirse la historia canon, que es la historia de la novela ligera. Comento y explico esto a detalle porque parece que algunos piensan que se borró un bucle oficial cuando en realidad no es así. No les miento, había pensado narrar cómo fue esta muerte borrada, pero sinceramente no es la gran cosa, al menos no narrativamente hablando. Sí, claro, sirve para presentar las habilidades y peligros del monstruo, pero créanme que el bucle final ya hace eso, y lo comprobarán en unos instantes cuando narre cómo fue el verdadero enfrentamiento entre Subaru y el centauro. Ahora hablemos del elefante en la habitación, la animación de la pelea con el centauro. Sinceramente me gustó mucho la forma en cómo adaptaron la parte del Royal Rumble, pero no siento que puedo decir lo mismo de la parte del centauro. No quiero que piensen que soy un puritano que exige una adaptación 1 a 1 de la novela. Soy realmente consciente de que el ritmo de la novela no necesariamente es el mejor para el ritmo de un anime, y es por eso que el director del anime decide si es que respetará el tono general de la novela o creará un tono que a su manera respete la obra original. La pelea de Garfield vs Kurgan es una pelea que en la novela no tiene nada que ver con la pelea del anime, pero aun cuando no tiene nada que ver, fue una coreografía que perfectamente pudo haber sido escrita por el autor y pudo haber terminado pasando en un posible escenario alternativo de Garfield vs Kurgan. Pero veo la pelea contra el centauro y no siento que pueda decir lo mismo del trabajo del director en esta parte. Ahora les explicaré por qué. En el anime, la coreografía a grandes rasgos es: Subaru llega al lugar, la bestia lo percibe y para imponer aura primero mata al oso cortesano. Luego Subaru se desespera y corre esquivando sus llamaradas hasta que una explosión provoca que caiga en la arena y Ran venga a ayudarle. Allí entonces Ran le menciona a Ren, y como la mención de Ren es la misma razón por la que discutió con Ran en el bucle anterior, Subaru cede a su ira y lo canaliza en el ataque conjunto que hace junto a Ran, en el cual lanza al centauro gracias a su mano oculta. Sin embargo, esto no es suficiente y la bestia procede a canalizar otro conjuro para terminar con ellos, mientras Ran se pone el escudo humano hasta que Chaula aparece y lo salva. Entonces Subaru y Ran terminan abrazados inconscientes. Bueno, esta coreografía en teoría es perfectamente posible, pero no se parece en nada a la coreografía original del combate en la novela. Personalmente pienso que debido a los ajustes de tiempo decidieron hacer el foco principal hoy la parte del Royal Rumble, y si bien lo lograron, parece que lo lograron a costa de sacrificar la epicidad de esta pelea. Ahora procederé a contarles cómo fue la pelea original en la novela. Nada más Subaru bajar se encontró primero con el oso bestia, el cual hizo ruido y procedía a atacar a Subaru, pero al instante fue perforado por la lanza del centauro y posteriormente engullido en flamas. Fue allí donde Subaru descubrió la imponente criatura, pero tras ver que este seguía sin moverse y que solo atacó la fuente de ruido original, es decir, el oso, dedució que la criatura no podía ver, solo atacaba en base al sonido. Decidió entonces probar su teoría lanzando una moneda lejos de él. El centauro confirmó su teoría, atacando violentamente aquel lugar. La situación era difícil, pero no imposible. Subaru vio a Ran y Anastasia. Parecía que ellas se dieron cuenta de lo mismo que él, lo cual es normal considerando lo inteligentes que eran, pero la mirada de Ran parecía indicar algo más. Eso no importaba, primero tendría que subir. Entonces Ran saca su varita y apunta a Subaru con determinación. Subaru pensó que era una forma de Ran de decirle que regrese cuanto antes. No le molestaba. Después de todo, él se dirigía hacia allá de todos modos, y después de lanzar otra moneda lejos de su ubicación, siguió avanzando. De pronto, una corriente de aire lo empuja. Un Subaru confundido y molesto iba a preguntarle a Ran por qué hacía eso si estaba haciendo lo que ella quería, pero ese pensamiento se evaporó en cuanto vio la gran llamarada que impactó en el sitio que previamente había estado. Quizás fue una coincidencia. Entonces siguió avanzando, no sin antes lanzar otras monedas al suelo. En lo que estaba avanzando, el centauro volvió a lanzar otra llamarada. Afortunadamente solo recibió el impacto de la explosión y salió volando por los aires. En lo que el viento ardiente quemaba su cuerpo, Subaru se preguntó por qué el centauro sabía dónde andaba. Entonces se dio cuenta que el centauro no quitó la mirada de él. Ran y él deducen al mismo tiempo lo que pasaba. Ese bastardo usaba la ecolocalización para ubicarlo. Cada que el centauro hacía sus gritos, los sentidos y sonidos del área le permitían ubicar las presas que cayeron en su trampa. La bestia, decidida a no darle un respiro a su oponente, empezó a canalizar otra gran bola de fuego, una que termine con su oponente. Entonces Ran interviene, y tras impactar en una parte vital del cuerpo del enemigo, la bola implosiona y aturde
del centauro. Esto da el tiempo necesario a Subaru, quien había caído al suelo y ahora empezó a correr. Entonces el centauro decide usar su lanza para acabar con el protagonista. Subaru reacciona y usa su látigo para atacar, pero no consigue nada. Sin embargo, su látigo se enrolló el brazo de su enemigo, quien con un solo movimiento lo manda a volar otra vez. Se escuchó la voz de Subaru recorrer rápidamente por todo el lugar producto de esta maniobra. La bestia no entendía por qué la voz apareció por todo su alrededor, así que en su desesperación empezó a lanzar bolas de fuego por todas las direcciones. Ninguna cayó en Subaru, pero los humos y el impacto de las explosiones lo afectaron. Al caer al suelo cubrió sus rostros con ambos brazos por reflejo, pero el aire caliente estalló entre su boca y nariz, quemándolas ligeramente. Respirar dolía, y su sentido del olfato quedó inutilizado por las membranas mucosas chamuscadas. Entonces procede a alzar la mirada, y ve al centauro abrir su torso, del cual oyó un nuevo sonido, uno que se diferenciaba de los llantos previos. El desgraciado estaba riéndose, se reía del humano débil que perdió ante una bestia en una prueba de conocimiento, y ahora es juguete de su fuerza incomparable. Parece que la bestia siempre supo dónde estaba Subaru, pero prefirió jugar con él. Este sentimiento de humillación hizo que la oscuridad se apodere de Subaru, así que el protagonista se decide a sacar la mano oculta, dispuesto a usarla para romper algún órgano vital de la bestia. Sin embargo, el uso de su poder se detiene antes de que pueda cumplir su cometido, y eso por el recoil de su habilidad. El dolor que sentía Subaru en su cabeza era como si tuviera una masa cerebral encima de una cama de espinas. La locura hizo que empiece a golpearse, pero como eso no bastó, empezó a digerir arena a fin de poder sobreponer el dolor inicial. La criatura andaba confundida por el extraño comportamiento de su víctima, pero aún así procedió a cargar una bola de fuego, y cuando Subaru sintió que el frío del lugar se disipaba, Patrasche aparece y arranca el brazo del centauro. Esto hizo que el enemigo suelte su bola de fuego, que terminó impactando en sus pies, y fue mandado a volar unos metros, pero recupera la compostura rápidamente gracias a sus fuertes piernas traseras. En lo que pasaba esto, Patrasche pone recado a Subaru, mientras lo lleva sujetándolo en su boca. Subaru no entendió lo que ocurrió por el dolor, pero se recompuso para ver cómo el centauro regeneraba el brazo perdido y curaba las heridas del impacto. Su oponente tenía una regeneración monstruosa que anuló todo el daño recibido en escasos segundos. Entonces procede a invocar una bola de fuego. No era eso. El centauro fusionó su llama y su lanza en un único ataque, el cual procedió a lanzar a Patrasche. Afortunadamente, Patrasche logra conseguir el timing adecuado y pasa por debajo del ataque arrastrándose por los suelos. Sin embargo, el centauro esperaba esto, y con una de sus pezuñas patea fuertemente el vientre de Patrasche. Mandó a volar a la dragona, quien a pesar del daño no soltó a su dueño. Subaru siente el dolor de Patrasche, quien expulsa sangre por su boca tras el impacto del centauro. La sangre cae en Subaru, y mientras su ser está a punto de desmayarse, piensa que sería mejor intentarlo de nuevo. Entonces Ran le dice que su muerte pondrá triste a Ren. La mención de Ren y haber sugerido la posibilidad de que él no le entiende como Ran hizo estallar la furia de Subaru, quien al ver al centauro acercarse, se esfuerza una vez más a usar su mano oculta en contra de él. En esta ocasión, logra dar un golpe a la lanza del centauro. Quizás por la sorpresa de este ataque, o quizás no, la criatura procede a hacer una explosión con la fuerza de sus patas delanteras. Este impacto desapareció y mandó a volar una parte de la cueva. Dice que Ran, Subaru, Anastasia y Patrasche son separados otra vez. Patrasche no puede seguir llevando a Subaru y lo suelta. El protagonista estaba sufriendo el recoil de la mano oculta, y tras ver a Subaru en mal estado, Ran procede a hacer de escudo humano. Es recién acá donde el anime vuelve a conectar con la novela, y cuando Ran se pone enfrente de él para protegerlo del impacto, Subaru quiere decirle algo, pero no puede por la arena que había digerido para sobreescribir el dolor cerebral. Y cuando Ran vuelve a mencionar a Ren, Subaru se deja seducir nuevamente por los pensamientos oscuros, pero no los usa para atacar a Ran como en el bucle pasado, sino que lo usa para ser él la persona que haga de escudo humano para Ran. Quería protegerla del ataque de la criatura, quien para ese entonces había evolucionado. Ya no atacó con una sola lanza, sino que atacó con dos armas que Subaru describió como hachas. Y en ese momento apareció la luz blanca. Recién allí donde llega Chaole termina con la bestia, pero debido al poco tiempo que quedó, ni siquiera la forma en cómo murió la bestia es totalmente fiel a la novela, lo cual lo considero una lástima porque demuestra que incluso hasta el último segundo de su vida, el centauro siguió evolucionando, pero no fue suficiente en contra de Chaula. Es un poco confuso, así que prefiero que lean lo narrado. El punto alcanzado por esa luz blanca fue literalmente aniquilado. Su brazo y torso, atravesados por la luz, hicieron que el centauro se detuviera un breve instante, y entonces las heridas empezaron a burbujear, mientras regeneraba las partes perdidas de su cuerpo. Su apariencia cambió. El segmento humanoide cambió de forma. Sus dos brazos se duplicaron hasta ser 4, y unos colmillos largos y afilados sobresalieron de la boca en su torso. La parte inferior de caballo también ganó más patas, duplicándose a 8. Además, su piel ennegrecida emitía un brillo oscuro mientras se endurecía. A simple vista, casi parecía que llevaba una armadura, y en sus nuevos brazos sostenía una espada de fuego, una lanza, un martillo y un hacha, atravesando una evolución increíble en tan poco tiempo.
cambiando tanto solo por el amo de esa luz blanca. Alzando sus 4 patas delanteras, el centauro soltó un rugido atronador, haciendo chocar sus pezuñas delanteras para generar un sonido chirriante antes de lanzarse a la carga. Con esa transformación y ese tamaño, parecía un vagón blindado. Con su peso y velocidad, cualquier cosa que golpeara sería reducida a carne picada. Con sus llamas como remate final, la criatura que lo había humillado sería completamente borrada. Pateando la arena en el aire, una luz blanca lo atravesó, seguido de una luz blanca lo atravesó una columna de calor ardiente. La bestia ferozmente. Una luz blanca lo atravesó y rompió. Una luz blanca lo atravesó sus llamas. Una luz blanca lo atravesó, se volvieron. Una luz blanca lo atravesó más calientes que antes. Como una luz blanca lo atravesó un infierno. Una luz blanca lo atravesó del abismo. Su figura grotesca y atípica. Una luz blanca lo atravesó, lo había vuelto imposible. De una luz blanca lo atravesó estremecerte en cuanto una luz blanca lo atravesó, le echaras un mero vistazo. Una luz blanca lo atravesó sin importar quién fueras. Una luz blanca lo atravesó, ese era el soberano del mar de arena. Una luz blanca lo atravesó. 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 Una luz blanca lo atraf. Una luz blanca lo atraf. Una luz blanca lo atraf. Una luz blanca lo ataja. Una luz blanca lo a. Una luz blanca lo a. Una luz blanca, una luz blanca, una luz blanca, 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 luz blanca. Y tras esa tremenda descarga de energía, no quedó ni una sola parte. La bestia, que había supuesto tal amenaza, había sido completamente destruida por la luz hasta que su carne se hizo añicos. La bestia había sido completamente enviada lejos de este mundo. Todo lo que quedó sobre la arena fueron todas las luces que habían sido liberadas para borrar al centauro. Largas, delgadas agujas blancas. Y esas, también, pronto se desintegraron y se desmoronaron. Ante semejante espectáculo, Subaru se quedó anonadado e incluso había olvidado el dolor de su cabeza. Si bien la novela termina en este punto con Subaru perdiendo la conciencia y se reanuda cuando este despierta, en realidad hay algunas cosas que pasan y que dudo mucho que el anime vaya a animar, o si lo hace serán solo comentarios puntuales, pero aquí estoy yo para comentarte. Verán, hay dos cosas que estoy seguro que el anime va a omitir. Primero, son los pensamientos o sueños que tiene Subaru cuando se queda dormido en esta parte. Se dice que cuando queda dormido habla con 2 voces de su cabeza, voces que son Betelgeuse y Regulus, y como lo que ellos dicen no tiene sentido, te dejo el extracto que narra esto para que tengas tus propias conclusiones. La conciencia de Natsuki Subaru flotaba en un estanque oscuro y estancado, un lugar que no visitaba desde hacía mucho tiempo, pero que le resultaba familiar por haber sido invocado allí casi a la fuerza tras cada retorno por muerte. En aquella extensión interminable de oscuridad no existía el suelo, el cielo ni los bordes. Era un espacio ilusorio y efímero, similar a un sueño que se desvanece al despertar. A pesar de carecer de cuerpo y flotar a la deriva en una impotencia absoluta, Subaru no sentía inquietud ni miedo. Al contrario, un amor creciente y un cariño profundo le otorgaban una extraña satisfacción. Sin embargo, ese estado de paz fue interrumpido por voces intrusas. Una de ellas, con un tono burlón, sugirió que Subaru parecía estar divirtiéndose demasiado, mientras que otra voz, cargada de una indignación egocéntrica, le espetó que aquello no era una broma. Esta última conciencia, marcada por un orgullo desmedido, le recriminó que no pensaba quedarse de brazos cruzados mientras él se enorgullecía de su suerte y avanzaba sin pensar. Le instó a verse objetivamente para darse cuenta de lo descarado que estaba haciendo. Casi al mismo tiempo, una segunda conciencia obsesiva intervino para calificar la situación como el resultado de un amor terrible, superficial y lleno de autosatisfacción, describiendo la vida de Subaru como algo pecaminoso, corrupto y digno únicamente de odio y desprecio. Aquel ser que profesaba la diligencia continuó insultándolo, afirmando que Subaru no solo era mediocre, sino que había caído a niveles subhumanos, siendo incompleto en cada aspecto de su ser. Por su parte, la conciencia que representaba el orgullo estalló en furia al considerar un insulto que alguien como Subaru intentara pasar por encima de él, exigiéndole que conociera su lugar y declarando que una bestia subhumana no tenía capacidad alguna para interponerse en su camino. Expuesto a esta rabia cruda y a emociones siniestras, Subaru permanecía desconcertado, pues en su estado elemental de conciencia no lograba procesar tal ferocidad. Aunque sentía que, de proponérselo, podría llegar a comprenderlas en ese espacio, decidió que
que no deseaba dedicarles tiempo ni energía. Esta indiferencia provocó un nuevo estallido de la conciencia fanática, que lo acusó de una arrogancia y un desdén imperdonables, tachándolo de ser incorregiblemente perezoso por negarse a esforzarse incluso después de haberlo obligado a trabajar tanto. El otro ente, sintiéndose una víctima, se quejó amargamente de cuánto necesitaba Subaru usar a los demás para estar satisfecho, presentándose a sí mismo como un hombre simple que solo deseaba una felicidad normal, y acusando a Subaru de haber violado sus derechos y arrebatado su paz con calumnias malvadas. Sintiendo que aquellas voces no conducirían a ningún avance, Subaru optó por apartarlas de su mente. Para su sorpresa, el intento funcionó a la perfección, y aunque las conciencias parecían seguir protestando, él dejó de escucharlas, sumergiéndose en un silencio increíblemente calmante. Solo entonces pudo enfrentar el verdadero destino de su viaje en aquel vacío. En medio de una oscuridad que debería haber impedido cualquier visión, surgió una figura vestida de un negro aún más puro que brillaba con intensidad. Subaru observó unas manos de dedos largos y delgados que, en ocasiones anteriores, habían llegado a congelar su corazón o hacerlo estremecer. La figura poseía extremidades esbeltas y suaves, envueltas en un vestido que parecía la oscuridad misma hecha realidad. Aunque una densa niebla cubría su rostro desde el cuello, el alma de Subaru reconocía en ella a alguien que albergaba un amor infinito por él. La imagen era mucho más nítida que en encuentros previos. Ahora podía distinguir los adornos del vestido y la blancura de sus hombros y cuello. Aunque le frustraba no poder ver el rostro oculto tras las sombras, se sintió satisfecho por la cercanía y la intensidad de su presencia. Consciente de que todavía no estaba lo suficientemente preparado para recibirla como ella merecía, Subaru se prometió que algún día sería capaz de tocar sus manos, rodear su cintura y expresar su propio amor, con el firme propósito de preparar sus labios para responder a su confesión y forjar un cuerpo que les permitiera sentirse el uno al otro. La esencia de Natsuki Subaru abandonó finalmente aquel jardín de sombras. Estoy muy seguro que eso no será animado, y eso porque la subtrama de Subaru yendo al Jardín de las Sombras es una subtrama que lamentablemente el anime anda dejando de lado desde la primera temporada, y es por eso que lo he puesto el día de hoy. Pero en lo que editaba esto, el leaker de confianza de la comunidad acaba de decir que han agregado esto en el siguiente episodio. Aún así, al menos ya les dejé el contexto completo, y luego pueden comparar con la versión que terminará saliendo el próximo miércoles. Pero esto es por el lado de Subaru. Aprovechando el tiempo que el protagonista estuvo inconsciente, la peli escribió una historia secundaria que narra ese momento y nos cuenta qué hacían sus aliados mientras tanto. ¿Sabías que una vez Ran quiso matar a Subaru tras enterarse de que ambos pasaron la noche juntos? Esto se narra en otra novela secundaria, y que es probable que también sea omitida. Se dice que en el interior de una habitación bañada por un blanco cegador y absoluto, Emilia y Beatriz enfrentaban un enigma de losas de piedra que, contra toda lógica, estaban flotando en el aire. Emilia, movida por la curiosidad, extendió su mano y tocó una de las superficies frías sin detenerse a considerar los riesgos. Instantáneamente, la luz envolvió la estancia y el rompecabezas desapareció, dejando tras de sí un vacío que desató los gritos de reproche de Beatriz. No obstante, Emilia no se amilanó. Al percibir una voz incorpórea que exigía identificar a un héroe destruido por Shaula, volvió a interactuar con el mecanismo. De forma mágica, el orden se restauró, y la medio elfa le dedicó a la pequeña espíritu una sonrisa cargada de orgullo infantil. Beatriz, aunque aliviada, descargó su frustración en un sermón sobre la responsabilidad y el peligro inminente que acechaba en aquella desconocida torre. Durante el descenso por las escaleras de la torre, aquellas escaleras que Laura Monster eventualmente recorrerá, la pequeña Meili aprovechó el momento para burlarse del regaño dado a Emilia. La elfa cabizbaja admitió estar reflexionando sobre su actitud, pero pronto la conversación derivó en una disputa sobre quién sería la hermana mayor entre Emilia y Betty. Mientras Emilia defendía su estatus de hermana mayor basándose en su altura y apariencia física, el espíritu reclamaba su autoridad apelando a sus siglos de sabiduría y su aura imponente. Meili, observando el intercambio con un cinismo agudo, señaló que ambas parecían simples niñas pequeñas y que la reciente irritación de Beatriz era, en realidad, un mecanismo de defensa para ocultar la ansiedad que sentía por el estado de Subaru. Beatriz negó la acusación, aunque en realidad sí estaba preocupada porque el chico no despertaba. Y lo estaba más considerando que hace poco hubieron muchos reportes de gente dormida por Gula. Debido a esa preocupación, ambas decidieron ir a ver a Subaru, mientras Meili se quedó a seguir intentando resolver aquel extraño acertijo de la habitación blanca. Finalmente el grupo se reunió cerca del carruaje de dragón, donde Subaru estaba. Julius y Anastasia ya estaban allí, y se notaban preocupados. Emilia, sin embargo, irradiaba un optimismo inquebrantable, asegurando con firmeza que su caballero despertaría. La calma relativa se rompió cuando se oyeron ruidos dentro del carruaje, y, al poco tiempo, una soñolienta Ran abrió la puerta y cayó al piso por el desnivel. Lo primero que hizo tras recomponerse es confirmar que su hermano
hermana Ren estaba a salvo. A pesar de la caída, Ran mantuvo su compostura, pero su orgullo se hizo añicos cuando Emilia reveló que Subaru le había estado abrazando con fuerza durante todo el rato que estuvieron dormidos. Ran, decidida a borrar esa deshonra de su historial, juró eliminar a Subaru allí mismo. Emilia y Julius tuvieron que abalanzarse sobre ella para evitar el asesinato del joven dormido, mientras Beatriz se frotaba la frente con agotamiento, rogando en silencio que el chico pronto despertase. Y eso sería todo por ahora con respecto al anime. Lo más seguro es que el siguiente episodio empiece con Subaru despertando y los personajes haciendo referencia a los sucesos que acabo de contarte en detalle. También por este momento ocurre una novela secundaria sobre Priscilla, quien está que tiene problemas, pero ya he puesto muchos extractos por hoy, así que dejémoslo por ahora de lado. Antes de pasar a la sección de los tweets del autor, quisiera decir en general que yo siento que el episodio apostó mucho por la escena del Royal Rumble, y si bien consiguieron un buen resultado, lo hicieron a costa de, para mi disgusto, cambiar el ritmo y tono de la pelea con el Centauro. Personalmente eso me enfada mucho porque sinceramente yo le tenía más ganas a la pelea del Centauro. Me encantó mucho ver cómo Subaru en la batalla de la novela usaba los sentimientos negativos no para herir a sus aliados como en el bucle anterior, sino para herir a sus enemigos. Como que de cierta forma esto lo redimía. También les pido que tengan presente que Subaru tiene facilidad para usar la mano oculta cuando cede la locura, lo cual es interesante porque eso quiere decir que un Subaru loco teóricamente haría un mejor uso de los poderes de Betelgeuse. Esto se comprueba cuando vemos que el Subaru loco del episodio de hoy estuvo usando seguidamente el brazo y no recibió tanto recoil como el Subaru que peleó contra el Centauro en todas sus facultades. De todas formas, esto es solamente queja de alguien que se leyó la novela y al final del día lamentablemente solo importa la experiencia de los que ven el anime, ya que son precisamente ellos los que terminan hypeando el capítulo en las redes sociales y en el boca a boca. Mi veredicto: es un excelente episodio para los que solo ven el anime, pero solo es un buen episodio para mí. Por lo general, en este momento lo haría de los tweets del autor, pero no comentó nada interesante. Creo que lo único relevante que comentó fue la razón por la cual tuvieron que mencionar a Freud y no a Kurapika como fue en la web novel original. Si no mencionaron a Kurapika es porque aparentemente podrían haber problemas de copyright al mencionar a un personaje de otra obra. También el autor pide que estemos atentos al ending, y me imagino que lo dice por la parte donde sale el grupo de hace 400 años. Y he hablado un poco de ellos en mis shorts y pronto subiré otro short donde se expanden el lore de este grupo, así que estén atentos. Dejando de lado estos datos, no hay algo relevante de los tweets, así que pasemos al break time. En el break time te voy a adaptar a la historia secundaria de Betty, que en realidad debió salir en la tercera temporada, pero más vale tarde que nunca. Debo recalcar que si bien mantuvieron lo principal de Subaru diciéndole a Betty la verdad sobre Anastasia, cambiaron mucho los demás diálogos. Y el lugar donde pasaba originalmente esto. De todas formas, eso es lo de menos. Lo que importa es que se mantuvo la confianza que profesa Subaru en su espíritu artificial, pero eso sería todo por ahora. Siento que he citado muchos extractos, pero al menos sentí que el día de hoy era inevitable por todas las cosas que omitieron y cambiaron. Espero que te haya gustado el episodio, y ahora quiero terminar un último video antes de subir el video del X1, pero ya daré novedades. Nos vemos.